Buenas noches, queridos amigos, amigas de Canal Luz. Bienvenidos a una nueva entrega de Hablemos de Economía. Bueno, en el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Yo diría que un invitado muy valiente, porque la verdad es que sí les confieso que a veces me cuesta trabajo pues traer al programa a personas relacionadas con el mundo de la política, con el mundo sindical. Pero justamente nuestro invitado de hoy, que es don Luciano Gómez, secretario general de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios, tan pronto se lo dije, tan pronto me dijo, ahí estaré para esta entrevista. Bueno, Luciano, en primer lugar, bienvenido, muchas gracias por esta valentía, ¿verdad? Porque yo creo que es muy importante que los ciudadanos conozcan también los puntos de vista de los responsables, tanto políticos como sindicales, sobre todo de la situación, y ahora haremos un paseo a lo largo de toda esta entrevista por la economía básicamente de Huelva, y hablaremos probablemente de otros temas relacionados. Lo primero, Luciano, a mí me gustaría, como responsable sindical, lleva más de 30 años ya en el mundo sindical, en primera línea, un poco cuál es tu visión de Huelva, de la economía de Huelva, del empleo en Huelva, ¿no? Tenemos, ya sabes, una de las mayores tasas de desempleo probablemente de Andalucía y de España, y bueno, mi percepción, que es la que yo tengo muchas veces, es que esta es una ciudad que se va cayendo. Hablaremos de la industria, hablaremos del sector agroalimentario, pero en general, ¿tú cómo ves Huelva? Bien, en principio agradecerte, ¿no?, la invitación. Nosotros, yo como otros muchos compañeros en el sindicato, cuando se nos invita solemos responder, porque entendemos que siempre es bueno, ¿no?, dar nuestro punto de vista, el contrapunto muchas veces a las diferentes opiniones que se van virtiendo o se van recibiendo por la ciudadanía, y por tanto, pues agradecido, ¿no?, en este sentido, ¿no? Y llevo tiempo en el sindicato, indudablemente. Llevo desde el año 82 afiliado y responsabilidades sindicales desde el año 86, y bueno, pues toda ella en función de la confianza que mis compañeros han confiado, me han mostrado, y en base a esa confianza pues estamos al frente y tratando de aportar en la medida de lo posible en lo que uno humildemente puede dar de sí, ¿no? Entiendo que actualmente Huelva, como cualquier otra parte del mundo, pero nos toca vivir en Huelva, y Huelva es una ciudad que es una lástima, que teniendo tantas potencialidades, teniendo tantos recursos, teniendo tantas oportunidades, pues lamentablemente vamos perdiendo trenes, vamos perdiendo oportunidades, y indudablemente no es culpa o responsabilidad de la ciudadanía. Yo creo que también es una responsabilidad también de todos los que estamos un poco al frente, que tenemos capacidad de decisión o de incidencia en lo que es la vida del ciudadano, ¿no?, en cualquiera de sus aspectos, ¿no? Y indudablemente como sindicato nosotros digamos calificaríamos una lástima Huelva, pero no obstante también entendemos que a pesar de todas esas dificultades, a pesar de toda esta historia en la que de alguna manera nos ha situado siempre un poco en la cola del desarrollo, en la cola de la marcha económica, social, incluso política de nuestro país, bueno, pues nosotros esas potencialidades nos las creemos y aportamos con nuestro compromiso, con nuestro esfuerzo, con nuestros puntos de vista, nuestras opiniones, que muchas veces pueden ser totalmente debatidas y confrontadas, pero confiando y creyendo en lo que entendemos que es mejor para la ciudadanía, mejor para nuestra provincia, mejor para nuestra ciudad, pues tratamos de defender nuestras posturas, de aportar nuestros puntos de vista y mejorar Huelva. Yo creo que Huelva es un ser vivo, integrado por seres vivos, que merecen todas las oportunidades, merecen que se les dé todo el máximo para que su futuro sea mejor. Yo creo que Huelva sí, pero Luciano, yo me gustaría que en esta charla, y yo estoy seguro que tú lo vas a hacer así porque eres una persona, eres un gran orador, eso hay que decirlo, yo creo que la gente lo que ya nos piden, a todos los que de alguna manera tenemos alguna relación en los medios
o en las responsabilidades políticas o sindicales, es que empecemos a aportar soluciones concretas, ¿verdad? Decimos, tenemos una gran potencialidad, por ejemplo, la turística. Bien, ¿qué estamos haciendo en ello? Tenemos una gran potencialidad, por ejemplo, y hablaremos de ello en la industria transformadora, de productos agroalimentarios, por ejemplo. ¿Pero qué estamos haciendo? Hablo ya de las fuerzas políticas, que yo creo que aquí en Huelva, es verdad que no es culpa de los ciudadanos, pero en cierto modo yo como ciudadano siento que debería hacer algo más, Hablo a nivel de exigencia de mi clase política, de los políticos que nosotros hemos elegido. ¿Tú no crees que hay una cierta, vamos a llamarlo así, dejación Sí. de responsabilidad? De alguna manera el ciudadano está acostumbrado o se ha acostumbrado a que se le den todo hecho, ¿no? Sí, que otros sean los que se solucionen, que inventen ellos, ¿no? Exacto. Decía una frase célebre, pero que realmente al final nos sitúa en nuestra actitud ante lo que es la vida, ante los retos, ante el futuro, ¿no? Y no podemos permanecer como espectadores, que es de alguna manera la gran mayoría de ciudadanos a nivel general, pues pueden tener, digamos, como costumbre, como uso de su posición. Entonces tenemos que ser actores y tenemos que ser protagonistas de esta película que estamos obligados a vivirla y a realizarla, ¿no? Y con ello pues aportar a Huelva cada uno su granito de arena, su punto de vista, su opinión, su esfuerzo, su compromiso. Con ese, digamos, con ese bagaje, con esa aportación, con esa suma de voluntades, también provocar el cambio o animar a que los políticos, a que las personas que están en eminencia, en responsabilidades, en puestos de responsabilidades, conozcan lo cual es el sentir de la ciudadanía, qué es el interés de la ciudadanía y lo asuman como suyo y lo traten de defender. No contra, sino a favor. Es decir, yo creo que en Huelva, como también en España, eso de las dos Españas, lamentablemente, es algo que está machacando nuestra sí, historia. Que está en nuestra memoria histórica, y ¿verdad? Y está ahí, manera, sí. Digamos, laminando otra perspectiva de lo que es el trabajo conjunto, el trabajo en equipo, el trabajo que suma, ¿no? Y tenemos que tratar de favorecer elementos digamos, de diálogo, de conocimiento de cada uno, para que realmente nosotros estemos sumando y facilitando que entre todos podamos ponernos de acuerdo. Hay cuestiones de Estado, digamos así, que no tendríamos que estar peleándonos y tirándonos los trastos en los medios constantemente por cuestiones que lo único que requiere es, hay un problema, vamos a solucionarlo entre todos. Y lo que tenemos que solucionar es el problema que tiene el trabajador, el problema que tiene el ciudadano, y tiene que ser entre todos, porque uno solo no va a poder, y si estamos enfrentados, menos todavía, ¿no? Hay un dicho que dice que la casa dividida no prevalecerá, y es verdad, la división no lleva a ningún lado, perdemos, y ahí en Huelva hay mucha división en ese aspecto. Estamos siempre los que estamos en un sitio, en otro, parece que si tú opinas contrario ya es imposible reconciliarse. Mire usted, yo puedo opinar, tengo derecho a opinar contrario a otro, y otro opine contrario a mí, pero ahora nos tenemos que poner de acuerdo. El mundo del trabajo, lo apasionante que tiene el mundo del trabajo es que el empresario tiene intereses muy contrarios a lo que tiene el trabajador, pero somos capaces de llegar a ponernos de acuerdo, somos capaces de decir, yo quiero esto, tú quieres eso, pero llegamos a un punto de acuerdo, y eso en la sociedad tiene que también darse, y no se está dando. Y en todos estos temas ponemos el ejemplo del sector agrícola, ¿no? En Huelva estamos teniendo una situación de un pilar fundamental, un pilar económico que es tremendo para nuestro futuro, y resulta que tiene los pies de barro, tiene los pies de tierra, en el sentido más negativo en este caso, porque, bueno, mire usted que estamos teniendo una multitud de empresas que están generando riqueza y que resulta que dependen del regadío y resulta que no tienen agua. Resulta que estamos pasando 30 años y están los agricultores pidiendo un trasvase de 4,91, 5 hectómetros cúbicos de todo del trasvase de ahí del Guadalquivir. Sí. Resulta que todavía estamos realizándolo después de 30 años, cuando eso ya tenía que haberse hecho no ya ahora, sino hace ya 15 años. Y ahora estar en otros trasvases y en otros elementos, digamos, que permitan potenciar ese regadío y garantizar el agua. Y entonces,
Con este tipo de situaciones tú dices, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha fallado? Pues lógicamente ha fallado esa visión de futuro y esa puesta en común de los elementos troncales para nuestro desarrollo, para que realmente podamos ir creciendo, porque Huelva tiene una economía diversificada, una economía que debe ser ejemplo, tiene de todo. Tiene campo, tiene turismo, tiene industria, tiene... Pero suficientemente explotado, Luciano, porque no. yo me pregunto en esto que tú estás planteando, y volveremos a unos temas que has apuntado muy interesantes, pero entrar un poco en el tema concretamente agrario, ahora iremos desgranando un poquito todos los demás sectores, pero, por ejemplo, en el tema agrario, yo creo que además se da una diversidad, se da unas características diferentes, ¿verdad?, porque hay una gran diversidad cultural debido a que muchos de los trabajadores que intervienen en el proceso productivo son gente que vienen de otros países, son inmigrantes, ¿no? Y yo creo que eso le da una característica algo diferente. Y yo me pregunto muchas veces, yo creo que muchas veces en la calle nos hemos preguntado, pero bueno, ¿por qué traer tantos trabajadores de otros países, por ejemplo, con la situación de paro que tenemos en estos últimos años en España? ¿Por qué se da esa circunstancia? Se ha dado históricamente, ahora se da menos. El campo es un sector de mano de obra intensiva. Ha habido tiempos en los que no había mano de obra. Hoy hay desempleo, incluso anteriormente con un desempleo. ¿Pero por qué no había mano de obra, Luciano? Porque el trabajador... porque paro había entonces. Claro, también. Pero el trabajador buscaba otros sectores que le daban mayor plusvalía a su esfuerzo. Es decir, yo trabajo para ganar el máximo. El campo lamentablemente no tiene un nivel de renta salarial atractivo, condiciones de trabajo atractivas, son duras y realmente eso, bueno, pues el trabajador si tiene que decidir opta por otros sectores. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado la situación, el contexto, la gente, no hay alternativa de empleo y tienen que adaptarse a lo que hay, pero además también el campo en todo este proceso ha generado otra dinámica de trabajo profesional y de ritmos y de condiciones que la verdad que hace que la persona o los trabajadores pues encuentren más acomodo en este sentido, ¿no? Las cooperativas, hay 24.500 empresarios agrícolas muy atomizado que están, todo, ¿verdad? pero sí. que se han reunido en cooperativas y estas cooperativas son potentes y están más no ya solamente en lo que es la producción primaria, sino también en la transformación, están también ya en la comercialización, está en la internacionalización. Sí. Entonces hay una oferta mucho más amplia a lo que era el bracero común, que también también en este caso es intensivo en este sector, pero ya hay otras oportunidades, hay otros elementos que son de atractivo, además de la necesidad, pero también de atractivo profesionalmente, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues las cosas van cambiando y van cambiando para bien en este sector. La mano de obra exterior ha sido necesaria ante ese vacío de poder atender, que la fresa sale todos los días y hay que cosecharla todos los días, o cualquier otro alimento de los que tenemos en nuestro sector, ¿no? Y pues se ha tenido el contrato en origen con países, Marruecos, Polonia, en el que bueno pues se atendía la necesidad que este sector tiene. Hoy pues se ha ido progresivamente disminuyendo ese contingente extranjero hasta dejarlo prácticamente lo que es el contingente marroquí, que es un poco la mano de obra que ha sido desde el principio y ha ido... Sí, la más tradicional del campo. Que ha tenido desde el principio ese arraigo y que ya se ha profesionalizado de tal manera y se ha fidelizado de tal manera que las personas, que son justamente mujeres, vienen de sus países, son capaces de estar durante la temporada y vuelven a sus países con su dinero ganado y se reintegran nuevamente en su país. No tienen, digamos, como otros países que vienen y se quedan, sino que es un retorno más garantizado y que de alguna manera permite que podamos, tener mejor acomodo, ¿no? En nuestra... Luciano, ¿qué hay de verdad o es una leyenda urbana? Yo alguna vez lo he escuchado, pero no sé si realmente es cierto, o como digo, es una leyenda urbana, de que los trabajadores, por ejemplo, de los países del este, trabajadores y trabajadoras, eran mucho más productivos. ¿Era realmente cierto? Sí, no, es decir, productivos son los españoles igual que los de fuera. Lo único que pasa es que el español tiene un marco laboral mucho más
protegido, digamos, mucho más ¿no? protegido, con más beneficios. Sí. Hoy en día, pues con la reforma laboral, lamentablemente, Eso ha hablaremos venido a menos y casi nos hemos equiparado en negativo a esos otros países y, lógicamente, bueno, pues el empresario pues le gusta tener una mano de obra mucho más dócil, menos exigente en otros aspectos y en ese aspecto yo digo que la productividad la misma. Lo único que pasa es que, bueno, los derechos en este marco jurídico que teníamos laboral que teníamos en España era mucho más, digamos, positivo que el que venía de fuera. Más protector un poquito. El marroquí, la persona de marroquí, lo que se viene aquí es, digamos, con su nivel de vida allí, gana un capital para claro, los meses que está aquí, le permite vivir a toda una familia durante todo un año e incluso ahorran dinero. Entonces, eso es un poco como la inmigración en nuestros tiempos. Claro. Los españoles íbamos a Alemania y allí se ganaba comparativamente con otros alemanes, pues lo mismo, pero si venía lo que traían hacia España, pues el cambio del marco, ¿verdad? Permitía a la familia, a la economía española, pues tener un respiro, ¿no? Sí. Y la verdad que esa diferencia hoy, pues con respecto a esos otros países que vienen a trabajar aquí, pues también se da en lo español. Y bueno, pues hoy, como digo, con esa reforma, la verdad que se ha equiparado en negativo a esa... Yo, de todas formas, Luciano, porque he conocido un poquito de cerca, la verdad es que es un tema que desconocía, porque incluso en mi etapa profesional en el mundo de la banca nunca tuve una gran relación con el mundo, digamos, agroalimentario, ¿verdad? Pero ahora que sí he tenido alguna relación y he conocido algunas empresas, a lo mejor conozco empresas modelos, no quiero decir con esto, pero sí he notado un cambio muy importante y sobre todo he notado un cambio en el respeto a la diversidad de los trabajadores del campo. Pues por ejemplo hay casos de empresas que potencian y facilitan, por ejemplo, la cultura de determinados países, de los trabajadores de esos países, para que puedan hacer sus actos culturales, religiosos, de cualquier tipo, ¿no? Yo creo que en eso también sí que ha habido un cambio de mentalidad. Eso es, digamos, un suspiro de esperanza de que también va a cambiar el mundo laboral en este sentido. Sí, yo creo que la mentalidad empresarial va cambiando y adaptándose, va mejorando, indudablemente. Ya el clásico látigo pues va siendo arrastrado por esos otros pioneros que van marcando otra pauta. En el sector agrario ahí, y no voy a dar ningún nombre porque sí, hay bastantes y no me gustaría dejar a nadie, pero ya ha habido premios incluso, ¿no? de empresarios que son modelos de integración, de cómo convivir y cómo permitir que los diferentes países puedan coexistir sin ningún problema, además muy contentos, ¿no? Sí. Yo he estado en asamblea de diferentes razas o países y he visto cómo celebraban cumpleaños, cómo celebraban fiestas, cómo tenían según sus tradiciones, cada uno enriquece al otro y sí, hay una, digamos, una apertura y un conocimiento mayor de otras culturas que hace que la verdad sea un ambiente muy motivador y bonito, porque son experiencias que después se llevan a sus países y son los mejores embajadores de nuestro país. Y además yo creo, Luciano, que eso, entiendo, que eso al trabajador también, que se siente respetado, se siente... Desde luego, eso es una motivación y hay una mayor productividad. Un mayor rendimiento, exacto. El buen empresario sí, sabe que el trabajador no se le paga solamente con su salario, exacto, sabe que tiene que crear un ambiente positivo, constructivo, sí, un ambiente laboral positivo, que realmente la gente se sienta no explotada, sino que sea trabajadora de un proyecto común. El empresario, una empresa es un proyecto común de empresarios, inversores y trabajadores, y todos ganamos en alguna de nuestras medidas, pero es nuestro y esa es la clave de estos buenos empresarios. Yo creo que cuando tú apuntabas antes el tema de ser todo un poco más generoso, ¿verdad? En que todos, empresas, sindicatos, políticos, ciudadanos, todos, de ser más generosos a la hora de, no porque esté en este lugar, lo que yo digo no sirve y vale lo que dice el otro, ¿no? Yo creo que es importante que seamos generosos, porque es la manera probablemente de avanzar, y yo creo que es un modelo cultural diferente el que tenemos que implementar, ¿verdad? La unidad digamos... Trabajo en equipo, como tú el trabajo en equipo, la unidad, el estar juntos necesita de cesión.
necesita de cesión de soberanía, necesita cesión de derechos y necesita buscar ese punto de encuentro, ese acuerdo que nos una. Sí. Y ese es el reto que tenemos en todos los órdenes de la vida, en el matrimonio, en la sociedad, en nuestro trabajo. Es algo vital para que podamos avanzar. Y en esto, en Huelva, pues se requiere un plus de esfuerzo en este sentido para conseguir seguir avanzando y seguir avanzando más rápido, porque realmente nos estamos quedando atrasados. Los datos son desalentadores últimamente y hacen que tengamos que poner las pilas todo el mundo, los ciudadanos, los trabajadores, los empresarios, los políticos, todos los responsables que tenemos en alguna medida algo que aportar y decir esto es lo que queremos para Huelva, así queremos Huelva y ponernos todos a manos a la obra, ¿no? Y en la misma dirección. Y en la misma dirección, efectivamente, ¿no? No podemos estar cada uno tirando para nuestro lado, ¿no? Sí. Y es el interés general, es lo común. Cada uno con su punto de vista, pero son capaces, siendo capaces de esforzarnos por esto es lo que yo pienso, pero esto es lo que pensamos todos. Y esto es mejor que lo que yo pienso. Sí. Siempre va a ser así. Y en ese entendimiento en el que deberíamos de esforzarnos para realmente conseguir que Huelva tenga salga de esta situación y avancemos y seamos ejemplos. Sí, sí. Huelva es un ejemplo. Yo estoy muy en contra de tanto mensaje negativo que se tiene de Huelva, aprovechándose de determinadas cuestiones ventajistas en algún sentido, porque es bastante más fácil hablar en términos catastrofistas que en positivo, porque la gente como que tiene mejor prensa, ¿verdad? Claro, se hace más eco de lo malo, y oye, lo bueno también es necesario escucharlo porque hay más bueno que malo. Sí. Y Huelva, lamentablemente, se está haciendo se le está castigando injustamente, y no podemos permitir que eso siga así. Tenemos que llegar, mire usted, los problemas se tienen que arreglar. Y tenemos que ponernos de acuerdo. Tú piensas de una manera, yo pienso de otra. Y en ese punto de encuentro que tenemos que esforzarnos en conseguir es el que podremos encontrar la solución. Y no es la solución seguir dañando la imagen de Huelva, porque Huelva no se la merece, ni los trabajadores de Huelva, ni los ciudadanos de Huelva. Eso tiene consecuencias negativas. Ya la ha tenido en el tema industrial. Hay decisiones que toman gente que no tienen nada que ver con nuestro territorio ni con nosotros, y al contrario de nuestros empresarios que apuestan, se arriesgan su patrimonio y deciden y continúan en el territorio, otros, esa gente están ahí en su despacho y dicen cierro el Nilefo, cierro el Foret y mire usted que yo adiós muy bueno, ¿no? De eso quería hablar, del tema de la industria y sobre todo yéndonos un poco a la industria química. Hemos visto ahora el cierre de ENCE, prácticamente ya está cantado, el ERE que ha habido en Cepsa también, que yo creo que era una de las empresas emblemática, ¿verdad?, del polo químico. ¿Qué es lo que está pasando en la industria química de Huelva? La industria química, que entre unas cosas, pues este clima contrario a la industria que hace que los que están buscando el máximo rendimiento y no tienen responsabilidades sociales con su entorno, pues decidan invertir en otro sitio. Y, por consiguiente, si los ratios, los números o las perspectivas entienden que no son halagüeñas, pues cierran sin mayor problema, ponen el dinero que tengan que poner y se marchan, y aquí perdemos un activo muy importante, claro, profesionales, económico e industrial, y que ese hueco no lo rellena nadie, y eso es una pérdida muy importante. Y esto, con esta situación, con ese mensaje negativo, pues lo que está haciendo es ese perjuicio, además de, aprovecharse cuando llegan estas decisiones con un contexto laboral que les permite tomar esas decisiones. Empresas que tienen beneficios, como ENCE, que ha cerrado porque ha confluido 3 trimestres de pérdida, cuando ha tenido años de beneficio, cuando antes se necesitaban 3 años de pérdidas consecutivas para que eso pudiera plantearse en los términos que se ha planteado por ENCE, pues claro, esa reforma laboral nos ha dejado los pies de los caballos. Les da todavía mucho más facilidades a esas decisiones empresariales que no tienen corazón para tomarse, ¿no? Y al final los pagamos nosotros, los pagamos los trabajadores, y creo que no es justo que ni a Huelva se le machaque, ni a la industria se le machaque.
porque ha cambiado. La industria en todo momento se ha adaptado al nivel legal que en cada tiempo se le ha marcado y se le ha exigido, ¿no? Entonces, si en aquellos tiempos había otras situaciones, era porque había también otras leyes y otros menos exigentes. Un contexto diferente. Un contexto totalmente político y social diferente, que ha devenido en que eso ha ido cambiando a mejor, y entonces lo que no podemos estar es machacando la imagen de la industria con mensajes de hace 30 años. Pero hemos demonizado mucho, hablo de los onubenses, de la ciudadanía, hemos demonizado mucho quizás el tema del polo químico, y hablo desde el impacto, como tantas veces se ha hablado, sobre la salud de los ciudadanos, ¿no? Creo que hubo, no hace 3 o 4 meses, creo que interviniste además en él, ¿no? En un congreso o en una presentación de un estudio donde se demostraba que, hablando de los casos de cáncer en Huelva, no era más mayor que hace 40 años. Era una situación absolutamente similar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Es esa imagen, esa estrategia, digamos, de machacar una imagen o lanzar un mensaje que al final, con tanto repetir, la gente lo asume y lo da por bueno. Y realmente los datos objetivos, yo siempre, en todas estas cuestiones, con todo mi respeto a las personas, ¿no? Pero mi opinión entiendo que está basada no en lo que yo veo o creo, sino en lo que me dicen los técnicos, lo que dicen los estudiosos, los que saben los expertos en la materia, claro, los que saben de estas cuestiones. Sí. Entonces, ellos que dicen que Huelva no tiene esa realidad como se está planteando, que no es cierto toda esa denuncia o esa situación extrema de bomba atómica, de cánceres a niveles incontrolables, porque después vamos al atlas de mortalidad por cánceres que realizó la Universidad Carlos III, y vemos que estamos en la media de los países, o sea, de los municipios. Es todo un atlas hecho por cada municipio a nivel de España. Resulta que en los elementos, digamos, de cánceres del tipo que sea, estamos en la media. De 7.000 y pico de municipios estamos en la media. Luego, en otros sitios, aquí te podemos echarle la culpa a la industria. Es que la industria, pero es que en otros sitios no tienen industria y tienen niveles mucho más altos que nosotros, y Huelva precisamente en ese mosaico, digamos, de ese atlas gráfico, que son los mapas con los colores verde, naranja y rojo. Resulta que el municipio de Huelva, en Huelva, está en naranja. Y pueblos que no tienen industria y que pertenecen a nuestra Sierra Norte, que son del paraje natural de Sierra de Aracena y Pico de Aroche, de la naturaleza, ¿no? La naturaleza en estado puro, sí. Resulta que están en el rojo. Y tú dices, bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿O qué está pasando en Cáceres, en Badajoz? Prácticamente todo, porque hay tipos de cáncer como el de pulmón que llega hasta mitad de Cáceres. ¿Qué está pasando en esos municipios que no tienen la industria, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso, lo que siempre digo, no podemos estar responsabilizando gratuitamente a alguien, porque después nos pasa como el crimen de Cuenca, ¿no? Que después y sobre todo que demos datos que datos que estén contrastados, que no son ciertos, ¿no? Y al final pues generamos una alarma, una situación, claro, que no es propicia para que el inversor vea a Huelva con toda su potencialidad. Lo único que ve son problemas, titulares negativos. La gente que invierte no quiere, el dinero es miedoso, como tú bien sabes, ¿no? Busca lugares donde la seguridad, la certidumbre y que se sienta acogido en alguna medida, ¿no? Entonces, si allí me están machacando, allí me están poniendo como los trapos y resulta que no es cierto, pues yo a la menor oportunidad me voy. Y el que quiere venir, pues dice, no voy para allá, me voy a otro sitio donde no voy a tener ese problema, ¿no? Y lamentablemente en Huelva estamos, o en España, no voy a tratar de focalizarlo en Huelva, en España le estamos poniendo a inversores extranjeros alfombra roja, nos proponemos cambiar incluso legislaciones, y resulta que a los inversores propios, a nuestros empresarios que están arriesgando su patrimonio, su futuro, están aquí y están creando riqueza, claro. A esa gente le damos... le ponemos todas las trabas, todos los problemas y todas las dificultades del mundo. Entonces, yo creo que hay que cambiar un poco la mentalidad, poco o mucho la mentalidad de lo que es el empresariado, indudablemente, pero también de los políticos, la administración, cómo trata la administración a sus administrados. También en ese aspecto yo creo que merece la pena de sentarnos, ver lo que se necesita para que realmente la administración sea un elemento dinamizador,
no obstaculizador que haga que un proyecto lleve 7 años y todavía no pueda ver la luz. Y eso, en el tema minero, tema de las minas, ¿no? tenemos el tema minero, que son... llevamos con el tema de las minas de Río Tinto, pues, temas yo muy, sé cuántos claro, muy farragosos, pero que necesitan decir, mire usted, hay un inversor ahí, yo le pongo una ventanilla urgente. O le dedico y pongo un equipo de técnicos y tal, urgente, para que eso todo sea lo más rápidamente posible. Claro. Y las cosas que tengan que ser, sean, y las que no, pues no puedan ser, pues no pueden ser. Claro. Pero cuanto antes, no estemos ahí 7 años, a ver qué pasa, qué es lo que sí, no, y en esa incertidumbre no es bueno. ¿Cómo podemos atraer a otros tipos de industria? Yo creo que alguna vez, como vamos a hablar entre grupos de gente que no, de economistas, ¿no? Que nos dedicamos, de economía no sabemos, los economistas al final, como tú bien sabes, pero sí comentamos el tema, hombre, es que tener una industria que aprovechara, una industria transformadora que aprovechara, por ejemplo, todos los recursos agroalimentarios, que son muy importantes, los de Huelva, ¿cómo podemos atraer ese tipo de empresas? ¿Y qué se hace para atraerla, Luciano? Se puede atraer, yo creo que incluso no es necesario ni atraerla. En el tema agroalimentario es que el propio sector genera unos recursos que lo que debe de tener es digamos, un contexto político, administrativo, institucional, que favorezca que el agricultor que está generando su beneficio se plantee otros horizontes y vaya invirtiendo, que lo va haciendo. En el proceso productivo, Huelva siempre hemos demandado que resulta que es que nos esquilmamos nuestros recursos. Los ingleses o las multinacionales se llevaban nuestros recursos mineros y resulta que se pone un polo químico para aprovechar esos recursos y después estamos dándole castaña a esa industria transformadora, que es muy básica, pero habría que seguir, digamos. Yo creo que el secreto está en apoyar lo que tenemos y después esos mismos van a ser embajadores para atraer nuevas oportunidades. El polo químico fue una sinergia de empresas, de mi producto necesita esto, pues me busco un inversor para que venga, invierta ahí y complemente, y al final todo eso los indirectos que llamamos, ¿verdad? Claro, es una sinergia de cada fabricación que necesita vapor, que necesita azufre, que necesita el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico, yo una cantidad, tú otra cantidad, y al final todo, Aragonesa, se ha quedado en nada por causa de que se han ido cerrando otros elementos que el efecto dominó pues ha sido, digamos, se ha servido solo. Hemos ido cerrando elementos que están apoyándose unos a otros. Y un polo químico es un polo que necesita de todos los elementos, porque si no, nos quedamos, pierde, ni siquiera productivo, y claro. Hoy, por ejemplo, Fertiberia tiene una sola planta y es en número inviable. Hay una apuesta por continuar, porque además lo que es digamos, la empresa a nivel general tiene beneficio, y porque una parte de la empresa pierda, no tiene por qué cerrarla, ¿no? Pero está en esos números porque se le ha cerrado todo el entorno que permitía uno y otro equilibrar y que todo al final, materias primas, costes mucho más bajos, evidentemente. Todo al final tuviera digamos un mayor beneficio, o por lo menos cubrir gastos, ¿no? Porque la actividad que se hacía en Fertiberia Huelva, por ejemplo, era una actividad primaria para todo el escalón de la cadena de productiva, ¿no? Y aquí pues no era un beneficio, pero sí era un elemento que permitía el beneficio a las otras plantas, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que el secreto está en vamos a querer lo que tenemos, vamos a apoyar lo que tenemos. Y ahora esto que tenemos va a ir necesitando, vamos a ver cómo permitimos que las posibilidades y potencialidades que tiene este sector o esta empresa que tiene, toda empresa genera elementos indirectos que necesitamos encontrar para fortalecerla también y además permitir que eso genere mayor valor añadido, ¿no? Y ahí es un poco la clave, estar favorable, no contra, sino generar ese ambiente político exigente, la ley, todo lo que... Pero partiendo de la base de que en Europa no se puede montar una fábrica, ninguna actividad puede ir contraviniendo lo que establece la legislación, pues con esa tranquilidad, pues vamos a ver quién quiere invertir, preguntándonos quién aquí está para invertir, vente para acá. Sí. Y pelearnos unos a otros porque la gente quiera invertir en España y que invierta en cualquier sitio donde le parezca más interesante, ¿no? Y Huelva tiene esas potencialidades, esas oportunidades que tiene Huelva, el puerto, la entrada de América, de África incluso, porque es que se ha estado siempre mirando a América, pero es que África está ahí.
Y Huelva tiene, y África tiene mucho potencial, y tenemos que tratar de situarnos ya cara a ese futuro que va a llegar también para África, esa oportunidad. Claro, muchos recursos naturales importantes. Muchos recursos que están, que podemos, el gas argelino, Fertiberia tiene el sector de fertilizantes argelino, lo compró Fertiberia, y tiene una masa de gas para también nuestro uso, que podría rebajar el coste del gas. Energía, claro. ¿Por qué no estamos favoreciendo ese tipo de cuestiones? Con regasificadoras, con almacenamientos, en fin, todos los temas son necesarios, dar de entrada no. Mire usted, vamos a verlo. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que hay que hacer para que eso se haga en las mejores condiciones posibles? Y que se haga. No vamos a verlo para que no se haga, ¿no? Sino que vamos a ver las cosas para que se hagan y se hagan en las mejores condiciones posibles, ¿no? Luciano, permíteme, porque yo creo que no me perdonaría que no tocase un tema que tú, además, como persona que lleva muchos años, has vivido toda la etapa sindical de la España democrática de los últimos 35 o 40 años. Cuando hay gente que dicen que los sindicatos han perdido su verdadero papel en la sociedad actual, de la España actual, veamos el caso de la reforma laboral, lo que ha impactado en los temas salariales. Para mí ha habido una devaluación salarial escandalosa desde mi punto de vista. Además, yo tengo la visión de que estamos en la economía de la miseria, es decir, gano poco, gasto poco, el empresario vende poco y esto al final es una rueda. En lo que se llama el círculo vicioso en la economía, ¿verdad? Pero ¿cuál es el papel que tú crees que están desempeñando los sindicatos? Porque seréis conscientes de que hay una fuerte crítica de la sociedad sobre vuestro papel. El sindicato se ha convertido, y por eso nos pasa lo que nos pasa, independientemente de que nosotros hayamos cometido errores, y lo asumimos, y debemos de asumirlo y corregirlo, pero el sindicato se convirtió y se convierte en el único frente contra las políticas neoliberales de gobiernos que han tratado y han conseguido, en este caso, por esa mayoría democrática que se le dio, no para esto, pero se le dio una mayoría democrática y la han utilizado para despojarnos de tantos derechos y despojarnos de tantos avances que no lo hemos conseguido nosotros, sino lo han conseguido mucha gente, que perdieron mucho en el camino, incluso su vida, y que lamentablemente hoy nos situamos en este desierto de derechos laborales y que realmente no es justo que deba de ser. Y hemos sido siempre ese frente que ha, frenado ese avance neoliberal y de política que despojan de derechos a los trabajadores, y por eso nos pasa también, ¿no?, lo que nos pasa. Es decir, hay intereses también que maquinan, que responden a esa capacidad que como sindicato tenemos. No tenemos mucha implantación como de afiliados, pero tenemos una influencia muy importante en la sociedad y la seguimos teniendo, y la deberemos seguir también teniendo, porque si alguien dijo una frase que parafraseándolo decimos que si no existieran los sindicatos habría que inventarlo, ¿no? La dictadura tuvo que inventarse su sindicato porque el trabajador hay que tenerlo organizado y hay que gestionar sus problemas, y si no se gestiona al final estalla y eso no es bueno para nadie, ¿no? Entonces el sindicato tiene que cumplir un papel, debe de cumplir un papel que es el de defender los intereses de los trabajadores, y a eso nos tenemos que dedicar, y en ese reto de hacerlo frente a todos esos poderes que se levantan y que te tratan de anular, que también hoy la libertad de expresión, los medios de comunicación no son neutros, tienen sus opiniones, tienen su línea editorial, tienen su trasfondo político. Y tiene quien le financia, sobre todo. Y quién es quien le financia, y entonces, claro, ¿quién me está tocando las narices, hablando mal y pronto? Sí. Esta gente lo vamos a fundir. No lo podemos fusilar, porque en este caso no creo que nadie se plantee esos temas, pero lo vamos a fundir y le vamos a desacreditar, y vamos a sacarle todos los trapos, y vamos a repetir todos los trapos, vamos a magnificar todas las cosas, y aquí todo el mundo es... Mire usted, que aquí no es... En el sindicato hay gente muy honesta, gente que trata de servir a la gente... Eso es lo que yo creo, Luciano, que yo estoy muy de acuerdo, porque desde el punto de vista, yo creo que los sindicatos tienen un papel fundamental en la sociedad, en el mundo laboral y en la sociedad en general, y si no podemos ver países como Alemania que efectivamente funcionan muy bien, ¿no? Y que yo creo que a veces confundimos, quizás de manera intencionada, con casos de corrupción que se da en la política, se ha dado en los sindicatos y lo tenemos todos en la mente, pero que evidentemente eso no puede
justificar la no existencia del sindicato. Claro. Eso me parece en todo este proceso hay un juicio también paralelo, ahí se manipulan cosas, ¿no? Se sacan noticias que después... Eso tendrá... Yo, en todo este tema, confío en la justicia y espero que la justicia ponga todas las cosas en su sitio y realmente... Y el que la haya hecho, que la pague. Y el que la haya hecho, pues tal. En mi organización lo que sí vemos es que nadie ha hecho cosas con las cuales se haya enriquecido, y en ese aspecto tenemos que entender que esta, digamos, esta realidad pues la tenemos que ver con cierta tranquilidad en cuanto a esos aspectos. Ha habido en Andalucía esa capacidad o esa voluntad de hacer las cosas en positivo para beneficio de los trabajadores, para hacer las cosas, y es posible que alguien se haya equivocado, pues tendrá que asumir su responsabilidad, ¿no? Pero el sindicato tiene un papel fundamental. La única defensa que tiene el sindicato es, o sea, el trabajador es el sindicato. Tú no puedes poner el zorro a guardar las gallinas, es decir, claro. No puede ser el empresario el que te defienda, el que te dé, muy bueno que sea, es que sus intereses son totalmente, en muchos casos, contrapuestos a los nuestros, ¿no? Sí, yo creo que en los casos de corrupción, hablo a nivel general, políticos, se han dado en tus sindicatos, se han dado en otros sindicatos, yo creo que no invalida para nada, en absoluto, cuál es la función social que tiene tanto los partidos como los sindicatos. Y que, por supuesto, hay que hacer una autocrítica. Probablemente todos hacemos algo mal en nuestra vida y debemos decir, esto lo hemos hecho mal y hay que cambiar. Y los que de alguna manera se hayan enriquecido ilícitamente, que vayan donde tengan que ir, Luciano. Yo creo que esto es algo que no nos podemos plantear. Si queremos tener un cambio cultural y queremos exigirle a los ciudadanos que participen en la vida social, política, económica de una ciudad, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es desnudarnos todos. Sí, es decir, esta es nuestra realidad, ¿no? Todos estos planteamientos, es decir, vaya por delante, es decir, que las cuestiones no se puede tapar ni defender a nadie que no haya actuado correctamente. Claro. Pero eso está en manos de quien tiene que juzgar. De los jueces. Eso sí. Hay abogados, tendrán su trámite procesal y al final será lo que tenga que ser. No. Yo confío en ese aspecto, como digo, en la justicia. Tenemos un ordenamiento, tenemos un poder que funciona y que, bueno, pues tendrá ese resultado, ¿no? Lo que no debemos es entrar en ese juicio paralelo en el que no hay defensa posible, en ese desgaste, de que todo el mundo es igual, todo ¿verdad? el mundo es igual, cuando hay mucha gente muy honesta, al revés, estamos mucha gente ahí en el sindicato tratando de servir a los demás, de ayudar a los demás, de buscar soluciones a los demás y ponemos el corazón, ponemos nuestra familia, nuestro tiempo al servicio de los demás, de ese interés de defender a los demás y de ese interés general, ¿no? Claro. Bueno, Luciano, y ya me lo temía que se me han quedado muchos temas fuera. Abusaré de ti en otra ocasión porque hay muchos temas. Eres un gran comunicador, eres un gran orador y yo creo que transmiten muy bien. Sobre todo hay algo que a mí personalmente me ha gustado muchísimo en las cosas que has dicho, y es de que tenemos que ofrecernos, ser generosos para cambiar la ciudad. Lo más importante es Huelva, eso no lo tenemos que olvidar. Y cada uno desde su punto de vista político, desde su punto de vista ideológico, del que sea, lo importante es mirar por Huelva. Y hasta que eso no lo pongamos en práctica, yo creo que va a ser difícil cambiar esta ciudad. Luciano. Sí, no, sí es lo que decíamos, es decir, nuestro punto de vista lo tenemos que sumar a otro. Nadie está en posesión de la verdad, esa verdad que necesita Huelva, y esa verdad la tenemos que poner entre todos. Es la suma de todo, es la verdad, y esa verdad es la que tenemos que después trabajar y pelear y todos esforzarnos juntos, todos juntos. Y como digo, los políticos tienen que llegar a puntos de encuentro, a qué ciudad queremos, qué provincia queremos, qué se necesita. Puntos, cuestiones de Estado en las que tenemos que ir de la mano. Yo no tengo ningún problema en ir a una asamblea de trabajadores y decirle que en determinadas cuestiones con tu empresario tenemos que ir de la mano. ¿Por qué? Pues porque si le va bien a nuestro empresario, nos va a ir bien también a los trabajadores.
En otros tenemos el espacio de la negociación colectiva donde vamos a estar enfrentados, pero también vamos a tener que buscar acuerdos. Sí tenemos que llegar al punto de encuentro donde nuestras condiciones de trabajo estén reguladas y acordadas por ambas partes, ¿no? Entonces, no podemos vivir en el desencuentro, no vamos a ningún lado. Tenemos que ponernos en el encuentro y en el acuerdo, y a partir de ahí podemos construir. De otra manera... Sí, porque si no, al final ahí se pierden todo, pero sobre fuerza, todo pierden más los más débiles. Los más débiles de nuestra sociedad, que son los que están pagando en este tema toda la crisis, y bueno, son 22.000 personas ya en Huelva que no tienen cobertura. Claro. Bueno, Luciano, ya para terminar, nosotros tenemos por costumbre a nuestro invitado en esta temporada de sacar una frase y reflexionarla en 15 segundos porque no nos queda más tiempo. Y me gustaría traerte hoy una frase de Bob Nelson, que es uno de estos gurús, ¿no?, norteamericanos sobre el mundo de la empresa, que decía que si quieres obtener lo mejor de tus trabajadores, no enciendas un fuego bajo sus pies, es decir, no le metamos miedo, enciéndelo en su interior. ¿Qué te sugiere esta frase? Me sugiere la clave, la motivación. Es decir, nada puede ser impuesto si no sale de uno. Lo mejor es que estemos dándonos nosotros. Y eso tiene que ser porque haya una motivación en nuestro corazón, un compromiso y un convencimiento de que estamos en el mismo barco, vamos en la mejor de las direcciones y que merece la pena llegar al final, porque obtendremos el beneficio los dos, no una parte contra el otro, ¿no? Sin duda, no lo podía decir mejor, Luciano. Pues la verdad ha sido un auténtico placer, Luciano, tenerte con nosotros, y ya te digo, aprovecharé para invitarte en otro momento para terminar todas las cosas que se me han quedado un poco en el tintero. Cuando tú quieras, estaremos a tu disposición. Pues nada, ha sido un placer, Luciano. Gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, queridos amigos, les invito la semana que viene a un nuevo encuentro con Hablemos de Economía. Que sean muy felices.